Hola, buenas. Mi nombre es José Cabrera, soy docente universitario y hoy les vengo a hablar sobre el uso de las cámaras web, principalmente el fenómeno de las cámaras apagadas y algunas menciones sobre las videoconferencias. Claramente todo esto enfocado al ámbito educativo. Antes de continuar, les invito a suscribirse si no lo han hecho, ya que estaré subiendo más videos a futuro. Acá quería listar, para comenzar, las ventajas que ofrece una reunión sincrónica. Permite una experiencia más enriquecedora y personalizada, acceso a clases en vivo y una interacción en tiempo real, lo más similar a lo presencial. Permite tutoría en línea de forma personalizada, por ejemplo, conectándose con un docente en una fecha pautada. Permite presentar trabajos en línea y mostrarlo. También se puede trabajar en equipos y colaborar, trabajo colaborativo, y a su vez desarrollar habilidades comunicacionales. Muchos de estos puntos, sobre todo el de las habilidades comunicacionales, tienen mucho que ver con el uso o no de la cámara web. Para Howe y Abedin, la interacción pedagógica implica reciprocidades entre individuos o grupos que se completa cuando hay interacción dialógica, o sea, se establece un diálogo, donde varios construyen conjuntamente un contenido, como se cita en el Guetta Rosas 2020. De acuerdo con Johnston, cita de Schwenk y Pryor, la educación a distancia ha pasado por tres fases, basándose en su método de entrega, que son la correspondencia, luego vino la telecomunicación y ahora estaríamos en la versión en línea. Así como mencioné en el video donde hablo sobre e-learning. La principal razón para elegirlos es la conveniencia, como mencionan Chen y colaboradores. Muchos estudiantes incluso trabajan o están cursando otra carrera. Pero una educación a distancia exitosa incluye el pertenecer y conectarse con la clase, como mencionan Alonso Díaz y Blasquez Entonado. O sea, lo que estamos hablando es que tiene que haber una comunicación bidireccional y lograr pertenecer a un grupo, a la clase en sí. Sobre la obligatoriedad, es importante recordar que el uso de las cámaras web en la educación en línea debe ser opcional y no obligatorio. Algunos estudiantes pueden sentirse incómodos o inseguros compartiendo su cámara web y eso debe ser respetado. Los profesores deben proporcionar opciones alternativas para la participación en clase, como la comunicación a través del chat o por voz. Como plantea Racheva, los beneficios del aprendizaje remoto sincrónico, en comparación al asincrónico, son la oportunidad de una mayor interactividad y compromiso entre estudiantes, retroalimentación a tiempo y una educación constructiva con aprendizaje colaborativo en tiempo real. Adicionalmente, ayuda a construir una sensación de comunidad más fuerte, como es visto en Castelli y Sarvari. Pero a su vez preocupa la denominada brecha digital, porque muchos estudiantes podrían no tener conexión confiable a una computadora o una cámara o micrófono. Nadie debería asumir las condiciones de vida de los estudiantes cuando no están en el campus universitario, porque algunos viven en las peores condiciones posibles. Un docente incluso indicó que estudiantes que pertenecían a familias de clase obrera no querían que sus compañeros más pudientes vieran dentro de sus casas, e incluso habían estudiantes que por falta de espacio debieron conectarse desde dentro de un ropero. Las situaciones debidas a conectividad y la realidad socioeconómica generan inequidad y exclusión, así como mencionan Lobón y Cisnero. Antes de adentrarnos a hablar del tema de las cámaras apagadas, que es lo central en este video, quería listar algunas sugerencias que pueden ser de utilidad a la hora de llevar a cabo una reunión por videoconferencia, cualquiera sea el propósito. Como conectarse un rato antes y probar la conexión. Puede ser probar la conexión un día distinto o hacer simulacros. Tener un plan de respaldo, por ejemplo, un correo o tener abierto un documento colaborativo aparte en línea. También asegurarnos de que todos pueden oírnos y se pueden ver. Esto preguntándole al público sobre estas cuestiones. Garantizar una buena iluminación, tanto nuestra como de los participantes que estén con cámara. Y que haya una buena distribución de micrófonos, principalmente el nuestro, que se escuche bien, así como tener los micrófonos apagados e ir distribuyendo la palabra
cómo se va otorgando. Surgen varias preocupaciones que bien podrían clasificarse en estas tres categorías que creé, que son la privacidad, la conectividad y la motivación. Dentro de la privacidad podemos agregar en la categoría la preocupación que muchos estudiantes que fueron consultados refirieron respecto a su apariencia, los alrededores de su habitación, o sea, su ambiente, incluso la presencia social reflejado constantemente en la vista personal que ofrecen los programas, ¿no? El ver nuestra propia cámara. Pueden verse a sí mismo como si fuera un espejo, que si bien según Yamada y Akaori puede ayudar a mantener la atención del estudiante y ayudar a verse desde una perspectiva de tercera persona, a muchas personas no les gusta verse todo el tiempo. Con respecto a la conectividad, según García Planas y Taberna, la modalidad remota genera una brecha digital, como ya habíamos mencionado, entre quienes tienen una buena conectividad y dispositivos adecuados y quienes no. Las relaciones estarán mediadas por pantalla, en las que se apreciará la imagen de los asistentes o con suerte sus nombres. Las cámaras y micrófonos, por lo general que vienen de fábrica en laptops, usualmente son de baja calidad, tienen un ángulo fijo y generan eco por el retorno. Y esos son determinados factores que afectan a la conectividad. Con respecto a la motivación, está el cansancio denominado por García Bule como fatiga Zoom, que consiste en el hastío, cansancio y aburrimiento de estar largas horas frente a la pantalla. Esto puede ser perjudicial para el ambiente didáctico. Está muy relacionado a que apaguen sus cámaras, ya que se cansan de escuchar una interacción pedagógica donde el docente lleva a cabo un monólogo online, pero también por las largas horas frente a la pantalla y el dolor corporal. Acá influyen muchas consideraciones con respecto a la ergonomía, la comodidad de la silla. La presencia social que hablaba anteriormente significa la habilidad de proyectar sus características personales en la comunidad, presentándose al resto de participantes como personas reales. Esta presencia social hace que los participantes parezcan reales y los estudiantes, como dice Joksimovic y colaboradores, necesitan sentirse que pertenecen, lo cual es un desafío en el aprendizaje en línea, ya que es difícil por sí crear y percibir presencia social, como menciona Bedenlier y colaboradores. El video tiene la importancia de los gestos faciales, que crea un mayor nivel de presencia social, que el uso de solamente audio, como dicen Buena Guardena y Macaiza. Y además Albuquerque y Velo vieron que la sensación de presencia aumenta cuando pueden ver gestos y expresiones de otros participantes. Es beneficioso para el aprendizaje y la enseñanza por la posibilidad de comunicarse con lenguaje no verbal, sonrisas, miradas de confusión, miradas de cansancio o aburrimiento, bostezos, que pueden ayudar al docente a evaluar y ajustar su enseñanza. Moore en 1993 planteó la teoría de la distancia transaccional, donde la separación geográfica entre estudiantes y docente causa agujeros psicológicos y de la comunicación. Se genera un espacio donde pueden haber potenciales malentendidos entre los aportes de un docente y los del estudiante. Otro punto es la falta de colaboración dentro del aula, que también afecta negativamente el compromiso, así como la cohesión global de la cohorte de estudiantes, ¿no? De la clase. Cuando colaboran, la responsabilidad es un producto del proceso donde cada estudiante se siente responsable por una parte del trabajo. En clases sincrónicas híbridas no fue tan evidente, ya que el compromiso no fue tan sencillo de llevar a cabo vía videoconferencia. Observaron también en distintas investigaciones la falta de conexión interpersonal, sobre todo al apagar la cámara, siendo esta una oportunidad para crear redes y relaciones para la formación e incluso la carrera profesional posterior a la graduación. Hay falta de comunidad y una sensación de aislación. Al respecto, hubo quienes reclamaban que cómo iban a conocer a sus compañeros si permanecían con cámaras apagadas, algo que no ocurría en la modalidad presencial. Y después aparece el término de autoeficacia, que es la autoevaluación de la habilidad de uno en dominar una tarea. Incluye el juicio sobre la posibilidad de completar una tarea, así como la confianza en sus habilidades. Acá vuelve a aparecer este término de autoeficacia, que también lo veíamos en el video de e-learning, que era muy importante al momento de participar como estudiantes en un curso
en línea. Para esto también se aplica, ¿no? Tiene mucho que ver la actitud y la autoeficacia, el autocontrol, la autocompetencia, la autogestión, tanto para llevar a cabo un curso en línea como para conectarnos vía web, prender la cámara, comprometernos con el trabajo grupal. Acá me gustaría centrarme en relatos que surgen de diferentes artículos actuales para conocer si otras experiencias para otros docentes y estudiantes fueron similares en algún sentido a las nuestras. Son muchas investigaciones hechas en Europa y en Estados Unidos. El Guetta Rosas, en la investigación que llevó a cabo, evidenció que 75,7% de los estudiantes respondió que apagaban la cámara para mantener una buena conectividad, 46% para que no vean su casa o intimidad y 32,3% por descuido en su apariencia física. Este es un fenómeno descrito por Dassel, que es la clase en pantuflas, le llamó, donde los estudiantes asisten en pijama a raíz de un descuido en la apariencia personal. También tantas horas generaron problemas de salud mental, con un 87,2% que destaca el cansancio, 65,3% estrés y nerviosismo, 53,4% aburrimiento y 42,7% destacó que no le gustaba la situación de emergencia por COVID en ese entonces, sumado al exceso de horas destinadas a la universidad que plantean no dar abasto al respecto. Bien, dentro de las razones, bueno, hubo participantes que indicaron preferir lo presencial para un mejor aprendizaje, ya que el tener que tocar un botón para hablar y el hecho de pasar vergüenza por interrumpir lo que está diciendo el docente, eso les llevó a no preferir la modalidad sincrónica por videoconferencia. Otros relatan que nadie tenía su cámara prendida, además de que decían hola, saludaban y nadie respondía, y decían que se sentía estúpido por eso, ¿no? A otro estudiante le costó mucho trabajo sentirse parte de la clase, a otro le costó trabajo prestar atención. También llegaron algunos a preguntarse si alguien notaría si cerraban sesión. Algo que obviamente en una actividad presencial es evidente, ¿no? Cuando alguien se retira de un salón. También surgen relatos de estudiantes que asistían a clases conectados desde su cama. Esto visto en Schwenk Pryor. Hubo casos que prevaleció la distracción, como por ejemplo un estudiante que apagaba su cámara cuando estaba comiendo y decía que durante ese momento sentía que no estaba en la clase. Y otros que se distraían con el teléfono. Otro también mencionaba que participaba desde la cama con la televisión encendida y con el perro al lado. Después, por otro lado, hubo estudiantes que desarrollaron hábitos como el de poner el teléfono en modo no molestar y permitirse consultarlo únicamente cada 30 minutos. Acá se refleja fuertemente el concepto de autocontrol, ¿no? De autogestión de los tiempos. Después más relatos como casos de ir en busca de comida durante la clase y el docente pedir que prenda la cámara y no poder hacerlo o siquiera escucharlo. Otros se conectaban hasta que se pasaba la asistencia y volvían a dormir, se apagaban la cámara y se volvían a dormir. Respecto al aislamiento, hubo un reclamo por un estudiante por el hecho de tener que estudiar solo. Esto tiene mucho que ver con el no pertenecer a una comunidad o a un grupo y no formar grupos de estudio, por ejemplo. Otros estudiantes decían que eran mejores las interacciones con gente que ya conocían de actividades presenciales previas. Y un estudiante decía que si intentás podés sentirte parte de la clase, pero si no lo intentás, no. O sea, reflejando que requiere trabajo, ¿no? Requiere cierta actitud proactiva el trabajar en este formato de videoconferencia. Y los docentes, por su parte, relataron disgusto con la sensación de estar hablando con uno mismo cuando apagan la cámara. Y además que prefieren las conferencias con video y no solo audio, que es como si hablaran a un vacío. Además que también las cámaras ayudan a construir relaciones y las reuniones eran más cálidas, cercanas y confortables cuando se prendían las cámaras, como relata Motet. Sin embargo, algunos estudiantes reconocieron un buen trabajo por parte del docente al poder ser parte de una clase sin necesidad de tener que hablar o prender la cámara. Así que hay distintos puntos de vista al respecto.
Un estudiante sugiere que se solicite prender las cámaras porque les ha hecho bien ver otros rostros. Hubo quien destacó que si se hubiera solicitado encenderla lo hubiera hecho, no era algo que solicitara el docente, y que muchos dejaban la cámara apagada porque era la configuración que quedaba por defecto. Varios estudiantes también sugirieron que se prendan las cámaras, esto en el trabajo de Kalman y colaboradores, porque hacía sentir más interactiva la clase y más como una clase normal, como se cita en Castelli Servari. Varios les preocupa que sus compañeros le están viendo todo el tiempo, a lo que se le llama el efecto del reflector o spotlight, que es la tendencia a sobreestimar cuánto está una persona siendo evaluada y observada por otros. Un estudio de Nielsen y colaboradores en el 2013 vieron que clases donde se fomentaba un involucramiento activo de los estudiantes no había razón para prender la cámara. Citan que permitir que vean tu cara implica una atención completamente diferente de la situación de aprendizaje, que te lleva a estar más presente mentalmente que si te sentaras en un auditorio detrás de la espalda de otro estudiante. Esto lo mencionan en Bedelier y colaboradores. O sea, lo que indican es que una clase requiere tener un ímpetu activo de involucramiento, de trabajo en equipo, porque por más que prendamos la cámara y no hayan esas estrategias, no tiene sentido. Pero también ponen el ejemplo de hacer esto, y que es lo mismo que sentarse en un gran auditorio, ¿no? Sin siquiera verle la cara a un docente. Como sugerencia están alternativas para la participación, como por ejemplo votaciones, paneles de discusión, documentos compartidos en simultáneo o anotaciones cooperativas al mejor estilo wiki, que esta opción de las anotaciones cooperativas, por ejemplo, Biblioton la tiene. Algunos docentes tuvieron éxito usando el chat, sobre todo ocurrió que individuos que en persona no eran abiertos a hablar, vía chat eran muy comunicativos. Un asistente puede ser muy útil monitorizando el chat, otro docente, creando votaciones y encaminando los paneles de discusión. Es útil pedirles apropiadamente a los estudiantes formatear su nombre completo para ser reconocidos. También se le puede solicitar agregar al menos una imagen estática del rostro para poder identificar en caso de no prenda la cámara. También se recomienda que desde el primer día de clase se establezca como norma compartir el video. Los estudiantes indicaron que como no era la norma y nadie prendía la cámara, ellos la apagaban también. Que el resto la tuviera apagada hacía incómodo tener la suya encendida. Estas normas sociales no son explícitas y la presión social de seguir al resto también se da. Cuanto más estudiantes se logren convencer de prender la cámara, mayor percepción de la norma social de tenerlas encendidas va a haber. A eso se le llama una norma descriptiva. Lo que suele ocurrir es que los docentes no describen el problema de tener las cámaras apagadas, mientras que insisten en que deben ser prendidas, y esto instala contradicciones entre las normas descriptivas y las prescriptivas. Siempre hay que tener cuidado de no generar la percepción de que tener la cámara apagada es reprobable, o a la inversa, que tenerla encendida es algo valorable, plausible. Y establecer la norma permite a los estudiantes saber si hay probabilidad de que deba tener la cámara encendida a futuro, por lo cual deberían arreglarse, peinarse, no usar pijama, cuidar su apariencia, que es un punto que se suele descuidar. También hay que comunicar explícitamente que sería apropiado que la apaguen, así como el micrófono, si son interrumpidos por familia o si intentan mejorar la conexión, debiendo trasladarse a otro sitio. Se pueden buscar estrategias rompehielo que introduzcan a los estudiantes en el primer día de clase, pedirles que brevemente se presenten y enciendan la cámara, hacer preguntas sobre hobbies o similares. Con respecto a verse a sí mismo, se mostró que aumenta la autopercepción pública. Esto puede aumentar la preocupación por la apariencia personal. El nivel de preocupación depende de factores psicológicos y sociales que escapan a la educación, incluidos cuestiones de personalidad, cultura, género, relacionamiento. Una autopercepción pública aumentada puede ser predecesor de ansiedad social, pero no necesariamente lleva a eso. También se puede intentar hablar con los estudiantes que no prendan la cámara, hacerles saber que vimos que no la encendieron y ofrecer si necesitan algo para ayudarles. De todas formas, siempre reiterando que no usarla no va a afectar a su calificación, ya que hay otras formas de participar. Hay estudiantes que asumen que compartir su video distrae al resto de prestar atención al docente y que es irrespetuoso. Acá vemos un poco del efecto del reflector, ¿no?
cuando en realidad los docentes prefieren que tengan la cámara encendida. Esto debería ser explicado, ¿no? Que realmente uno pide la cámara encendida, no le molesta al docente y incluso es necesario, ¿no? Ver el lenguaje no verbal, crear ese ambiente lo más parecido a lo presencial posible. Explicitar políticas también de uso, indicando en qué momentos puede ser conveniente apagarlas, como ya hablamos, y si se distraen con su propia imagen o la de sus compañeros, pueden elegir la vista del hablante, lo cual reduce el foco del resto de cámaras, o se puede incluso fijar la imagen de quien está hablando. Y también hay una opción que se permite quitar nuestra propia vista. Incluso se puede, en donde aparece nuestra cara, podemos poner una nota adhesiva pegada al monitor. Se sugiere también dar recreos en caso de clases largas, ya sea para ir al baño, comer algo, relajarse. Y cuando vuelvan, volver a solicitar encender las cámaras. Lo ideal siempre es proteger la privacidad de la familia, de los compañeros de cuarto, encontrar un área privada, escenarizar el fondo. Por ejemplo, si tenemos un cuarto desordenado, por lo menos lo que abarca la cámara esté medianamente ordenado, aunque alrededor sea todo un caos. Usar fondos virtuales también, si es posible, o si no, ahí está la opción de sentarse contra una pared. Quería hacer unas menciones a título personal. Personalmente estoy en ambos lados, ¿no? De la moneda. Creo que a muchos docentes les ocurre que son docentes y estudiantes en otras oportunidades. Y como docente me ha tocado estar en salas llenas de cámaras apagadas, silencios incómodos, preguntas que se realizan y no hay respuesta. Pero del lado de estudiante, para no caer en hipocresía, debo decir que he participado en reuniones con cámara apagada y la razón de eso es porque era más cómodo, era menos desgastante mantenerse atento a la cámara, o cómo nos vemos o cómo nos ven. También que usualmente las preguntas suelen dirigirse, cuando hacen preguntas a los estudiantes, se suelen dirigir a quienes tienen la cámara prendida. Y también he notado, ya en época prácticamente post pandemia, que en reuniones vía videoconferencia las cámaras se encienden cuando son o reuniones de pocas personas o cuando son entre personas que se conocen, ya sea por el instituto, equipos de trabajo. Y en los menos de los casos también vi encenderlas por una obligación. He visto docentes incluso echar estudiantes por tener la cámara apagada y no responder a una pregunta, lo cual considero que es una aberración, habiendo visto lo que ya hablamos, ¿no? Este es un cuadro de mi autoría que intenté graficar diferentes elementos que median una comunicación, y esto significa que podemos incidir en algunos de estos elementos para manipular la comunicación, ¿no? Los descriptores dentro de las casillas en negritas son los únicos que no podemos modificar, al menos en primera instancia. Y empezamos por la distancia física mínima. Podemos sentarnos cerca o lejos de la otra persona, del emisor. La mesa, puede haber o no una mesa que puede o no aumentar la distancia, proveer una distracción, establecer mis límites. La iluminación del aula. Una mala iluminación puede dificultarnos a la comunicación, sobre todo la no verbal. Pero por otro lado, cuando hablamos de comunicación virtual, vemos que aparecen muchos más elementos, ¿no? Que pueden o fallar o podemos manipular en una comunicación a distancia. En la videocámara, la misma puede fallar o directamente no estar funcionando, estar rota, ofrecer una imagen aberrante, etc. Los alrededores de la habitación, el desorden, personas que aparezcan al fondo, pueden ser razones para no prender la cámara, incluso en algún caso para no asistir a la clase. El micrófono físico, como con la cámara, el micrófono o bien puede funcionar mal, estar sucio, escucharse poco, estar mal configurado, no detectarlo el programa de videoconferencia. La iluminación de la habitación. Si el estudiante está en una habitación completamente oscura, es prácticamente como si tuviera la cámara apagada. Los códecs. Los códecs son complementos que usan los sistemas operativos para poder interpretar y transformar nuestra voz o imagen al idioma del dispositivo. Y si estos no están instalados, fallan o no se actualizan, pueden provocar mal funcionamiento de algún elemento. Y los controladores son programas que se instalan necesarios para, como la palabra le dice, controlar los diferentes elementos del hardware de un dispositivo, siendo hardware elementos físicos como el micrófono, la cámara. Y sin un controlador no podrá funcionar el dispositivo. E incluso a estos controladores los podemos manipular. Por ejemplo,
se puede abrir el gestor de sonido del sistema operativo y podemos reducir o incluso silenciar el sonido de una reunión de Zoom y podemos escuchar por fuera un video y no prestarle más atención a la reunión de Zoom, dejándola de fondo. Podemos estar en una reunión y apagar el micrófono o silenciarlo, o incluso hay auriculares que tienen un botón para silenciar. Hay distintas formas que se pueden intervenir en esa comunicación. Está el software o programa, o si hablamos de un teléfono, la aplicación, que si está desactualizado o mal configurado o hay dificultades en el manejo, todo esto puede suponer un obstáculo para una conexión adecuada. Así como al revés, si un excelente manejo, conocimientos de informática, permite conocer diferentes formas para sortear o simular problemas con diferentes elementos antes mencionados. Un ejemplo, como dije, es desconectar el audio y escribir en el chat que no funciona el micrófono, o incluso configurar una cámara virtual con un video nuestro en loop, en secuencia repetida, para que piense que estamos prestando atención. Y en realidad es un video lo que estamos mostrando. Y un montón de trucos que son posibles de realizar si se tiene un mínimo conocimiento informático. Entonces, todos estos elementos que intervienen agregan capas a la comunicación que la vuelven una montaña difícil de escalar. Y para que esa reunión se lleve a cabo de la mejor manera, se debe tener todos los elementos para escalarla, tanto físicos como actitudinales. Y a esto quiero traer un tema muy importante que tiene que ver más con la videoconferencia, no tanto solo con la cámara. Por ejemplo, en una institución que trabajé solían publicar en la web de la institución de acceso público enlaces a reuniones de clases por Zoom, en lugar de usar un medio personal o compartir estos datos en reuniones privadas. Con privado me refiero a que no cualquier persona ajena a la institución puede acceder. Esto puede ser en un aula del edificio, un grupo cerrado en redes sociales. Aún así, por experiencia, se debe tener cuidado y revisar en todo momento las actitudes de los asistentes a la reunión. Para esto puede ser de gran ayuda a otra persona que nos dé una mano, ya que mediante ciertos trucos, por ejemplo empleando software como OBS, aunque limitemos todas las funciones a los estudiantes, está la posibilidad de hacer lo que se denomina Zoom bombing, bombardeo, desde el perfil del usuario. Entonces, en vez de aparecer un rostro, puede aparecer un video o imágenes inadecuadas, y para esto puede ser deseable no permitir activar la cámara en las reuniones. Pero esto a su vez va en contra, obviamente, de la intención de que activen su cámara. Como es de esperar, es un problema que no tiene una solución definitiva. Y acá vuelvo a ese punto. Algunas contradicciones que pueden aparecer. Por ejemplo, estas son algunas cuestiones que supera el hecho de encender o no la cámara. Por un lado es importante la comunicación activando la cámara, pero también es un riesgo debido al Zoom bombing que hablaba recién. Es importante que puedan acceder a clase y tener una conexión estable, pero por otro lado, la cámara puede reducir la conexión que tiene el estudiante. Si ya es mala, la cámara la reduce aún más. Y si se habla de inclusión y de justicia para los estudiantes, no todos pueden llegar a tener los recursos para difuminar su imagen, dejando en evidencia su vida privada. Hay dispositivos que no pueden correr una imagen de fondo virtual, y un estudiante que no tiene casi privacidad no lo puede evitar de otra forma que no sea apagando la cámara. Y casi por último, quería mencionar estas configuraciones que podemos hacer. Esta es una opción de ofrecer reuniones. Para lo que está pensado es para esto, para los webinarios, ya que en realidad va en detrimento de todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque estos webinarios lo que permiten es eliminar todo el problema con las cámaras, los chats, etc., mediante una configuración en la que no se nos permite abrir la cámara o micrófono y simplemente atendemos a la actividad y vemos a los presentadores, nada más. Es una modalidad unidireccional muy similar a asistir a un stream por YouTube o por Twitch, por ejemplo, pero es bueno tenerlo en cuenta para algunas actividades que son multitudinarias. Nos evitamos muchos de los riesgos antes mencionados, pero para una clase que requiere trabajo colaborativo y comunicación bidireccional no es la mejor opción. Y bueno, acá dejo algunas referencias y bueno, espero que les haya parecido interesante, que se lleven el concepto de que la cámara no puede obligarse a encenderse. En vez de apostar a eso, no está de más decir por qué es una buena idea que se enciendan.
aprovechar un momento de la clase para comunicarlo, transmitir que al docente le importa que la tengan encendida, ¿no? Que no es todo lo contrario, como muchos estudiantes pensaban, que molestaban, que distraían, etcétera. Enseñarle a algún estudiante que no sepa hacerlo cómo quitar su propia imagen o cómo poner un fondo virtual si es posible. Dar sugerencias de cómo conectarse en el caso que no pueda ocultar lo que se ve al fondo de su cámara. Un estudiante que tiene una mala conexión, ofrecerle recursos de la institución, que se conecte desde un sitio institucional. Y si bien se recomienda que siempre esté esa norma para tratar de naturalizar el uso de la cámara, en caso de que nadie la encienda, no hay razones para obligar a hacerlo. Y hay otras formas de paliar esa situación y de que haya trabajo colaborativo igual. Yo, por ejemplo, trabajé durante todo un semestre utilizando la aplicación que se llama Discord, que la misma en su momento, ahora sí, pero en su momento no permitía tener la cámara encendida, hacer una especie de videoconferencia. Nos manejábamos todo con audio y la verdad que como habían propuestas muy interactivas, que fomentaban la participación grupal, no era ni necesario prender la cámara y vernos. Algo similar a cuando escuchamos la radio, ¿no? Pero, pero es cierto que en el segundo semestre se empezó a usar Zoom y se notó esa calidez de la que habla, ¿no? Ese vernos las caras, incluso lo decían los guris. Se trabajó igual, pero creo que fue mucho más productivo ese trabajo por el hecho de ver las caras, ¿no? Y, y los casos que tenían dificultades siempre se individualizaban y no se dejaban de lado, teniendo en cuenta que todas las realidades son diferentes. No hay que asumir que todos tienen dispositivos o buena conexión. Si bien es responsabilidad del estudiante, también es responsabilidad del docente de ofrecer herramientas y alternativas. Así que bueno, espero que les haya servido este video y cualquier cosa a las órdenes. Chao.